Continuamos y toca miércoles, toca historia con Antonio Gutiérrez otra vez por aquí. Bienvenido, un placer. Hola, Alfonso, bueno, muy buenas tardes a todos los oyentes de Hoy Radio. Buen Encantado. tiempo. Un poco húmedo, quizás. Un poco húmedo. Se ha presentado, ¿no? El becario Quique González. Aquí le tenemos, ¿no? Sí. Te has presentado, ¿no? Sí, Antonio. hemos estado hablando un poco ahora. Sí, de lo que íbamos a íbamos comentar. hablar. Sí. Un experto del misterio y de la historia de España. ¿O no? Tanto como experto es demasiado decir, pero un interesado, un entusiasta. Un entusiasta interesado. Sí. Vamos a hablar de un tema pendiente que teníamos, Sí. que vamos a hablar de Rafael Gustavino, ¿no? Un arquitecto valenciano. Un arquitecto valenciano, uno de esos personajes que como hemos hablado muchas veces aquí, de los que en España se conoce poco y sin embargo ha tenido una gran importancia fuera de España, concretamente en Estados Unidos. Como muchos, ¿eh? Como muchos. Muchísimos que tienen que irse fuera para ser reconocidos o incluso estando fuera no son sus obras no llegan o alcanzan el reconocimiento necesario en España. Pues bien, este arquitecto, Rafael Gustavino Moreno, nació en 1842 en Valencia, en el seno de una familia pues con muchas inquietudes artísticas y también un ambiente de mucho ambiente arquitectónico. Eso le motivó para llevar a cabo su carrera alrededor de la arquitectura. Tuvo una vida un poco complicada, tiene sus claros oscuros, como con muchos personajes importantes. Parece ser que tuvo una relación familiar con su mujer complicada, debido sobre todo a las infidelidades suyas, de manera que hubo un momento en que la familia se separó y la mujer, con 3 de sus hijos, emigró a Argentina, mientras que él emigró con uno de sus hijos a Estados Unidos. Un hecho un poco extraño, porque en aquella época era relativamente común la emigración de españoles a América, sobre todo por el hecho de que el idioma pues era idioma común y era mucho más fácil desarrollarse o desenvolverse en América del Sur. Sin embargo, la emigración a Estados Unidos de este personaje es un poco extraña porque él en absoluto dominaba el idioma inglés. Vamos, que se fue a la aventura literalmente, ¿no? Se fue a la aventura. De hecho, bueno, hay quien dice que también se fue después de algunos negocios un poco oscuros. Se dice que es algún tipo de estafas, llegó con dinero, no sé, con un origen un poco extraño. El tema que llegó allí y enseguida pues tuvo éxito en el desarrollo de su labor arquitectónica. Quique, ¿Y por qué? ¿Y por qué en España se conoce tan poco la obra de Rafael Guastavino? Si ha estudiado en la Escuela de Maestros de Barcelona y en la Escuela Mediterránea, pues ha estudiado en eso, en las escuelas más prestigiosas. Lo cierto es que no solo ha sido bastante desconocido en España, también incluso en el propio Estados Unidos, también fue bastante desconocido hasta los años 70 en que se empezó a reivindicar su figura. De hecho, la empresa que fundó con su hijo, en 1962 entró a quiebra y la documentación iba a acabar en la basura hasta que un catedrático de arquitectura de una universidad americana se dio cuenta de la pérdida documental tan importante que yo supondría y consiguió hacerse con ello y ahora forma parte de los archivos de la universidad. De manera que ha sido un personaje relativamente desconocido, sobre todo, ya digo, a finales del siglo pasado y en este siglo ya se empieza a reivindicar algo. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la obra más importante la desarrolló a principios del siglo XX. De manera que después su figura se fue apagando. ¿Y cuál fue la innovación que llevó a cabo este arquitecto? Fue nada más y nada menos que trasladar a Estados Unidos una serie de características arquitectónicas del Levante español, lo que se llama la cúpula tabicada. Es decir, una cúpula normal una cúpula habitual son estructuras bastante pesadas que requieren una serie de armazones para su sostenimiento hasta que fragua la obra y queda resistente. Esta obra no necesitaba ningún tipo de armazón, sino que se iba llevando a cabo poco a poco con una serie de ladrillos muy finos, muy ligeros, pero además muy resistentes. Y sin embargo, además, ha estado, está resistiendo 100 años después la obra de este arquitecto español, con lo cual... De hecho, efectivamente, por ejemplo, el hall de la isla de Ellis, esa famosa isla que llegaban
todos los inmigrantes al principio del siglo XX Estados Unidos. Que la ves muchas veces en películas y series. La isla de Ellis. Pues ahí llegan todos los inmigrantes. El Padrino llega Vito Corleone, llega la isla de Ellis. Pues el hall de entrada está hecho con esas cúpulas. Pues después de 30 años de absoluto abandono de las autoridades federales de esas cúpulas, de las más de 28.000 ladrillos, únicamente habían caído 17. Digamos que el dato o el elemento fundamental para el triunfo de esta persona, de este arquitecto en Estados Unidos, fue que llegó en 1881 y pocos años antes había habido un incendio en Chicago. Un incendio que había provocado la pérdida de viviendas de más de 100.000 habitantes y incluso 300 muertos. Y lo que hizo este arquitecto, que aparte que era una persona muy avezada en el marketing, lo que llamamos marketing, fue construir una de sus cúpulas, dejarla con fuegos de hasta 1.000 grados y comprobar que esa cúpula no caía. A partir de ese momento empezó a ser reclamado por todos los estudios de arquitectura de Estados Unidos. Fundó una empresa que se dedicaba no solo a construir estas bóvedas, sino también a fabricar los ladrillos de varios colores, de diversas facturas, con que se construían estas bóvedas. Realizó estas estructuras a lo largo de todo Estados Unidos. Llegó a alcanzar una fortuna importantísima. Pero ya digo, su estrella se fue apagando a partir de los años 20, sobre todo con la crisis económica, la Gran Depresión de 1920, en que fue languideciendo pues toda su empresa, hasta que, como digo, en 1962 tuvo que cerrar. Para ti, personalmente, Sí. ¿Cuál crees que ha sido la obra más importante, más destacada de Guastavino? Pues la verdad es que hay muchas. Hay, desde, como digo, el hall de la isla de Ellis, hay también obras en estaciones en el metro de Nueva York. La Biblioteca Pública de Boston, por ejemplo, es una obra también muy importante. Yo creo que hay tantas obras que, de hecho, ha habido exposiciones recientes sobre una retrospectiva de la obra de este autor, en que se recoge cómo está extendida toda su obra por todo Estados Unidos, dejando un legado importantísimo que se sigue estudiando ahora cada vez con más inquietud en todas las universidades, en todas las facultades de arquitectura de Estados Unidos y ahora por fin también de España. Y en España, ¿qué nos pasa siempre? Siempre te lo digo, ¿qué nos pasa? Que no sabemos reconocer a... Pues nos cuesta mucho reconocer, y como hemos hablado muchas veces de esto, ¿verdad, Alfonso? Esa especie de sentimiento de inferioridad que tenemos los españoles. Quizás incluso de vergüenza, ¿no? Sí, de vergüenza de que quizás lo que se llama marca España, que no sé si es muy adecuada la terminología, parece que eso nos avergonzamos de ser españoles o de esa marca España, que muchas veces no queremos reivindicarla. También por todas las vicisitudes históricas por las que hemos atravesado, ¿no? Pues desde el declive progresivo hasta la gran catástrofe, al menos moral, del 98, ¿no? Con la pérdida definitiva de lo que era el imperio de las colonias, en que digamos que España como nación pues casi tocó fondo, hasta el gran desastre de la guerra civil. Todo ello ha marcado una especie como de pesimismo antropológico de los españoles en cuanto a lo que significa España y como país, como nación. Y eso nos lleva a que muchos grandes hombres, que no solo de la antigüedad, sino incluso en la actualidad, en cierto punto se avergüenza incluso de ser españoles, a veces, lo cual es muy lamentable. Pero también nos avergonzamos también de la historia que hemos tenido. Un país como España, con la cantidad de hechos históricos destacables que hay que valorar en su justa medida desde el punto de vista del momento histórico en el que se llevaron a cabo. Estoy hablando desde la conquista de América, todas las hazañas que se llevaron a cabo, hasta los enfrentamientos casi ya un enemigo tradicional, ¿no? Nuestro archienemigo, que era Inglaterra, en que hemos tenido victorias y derrotas apabullantes, pero siempre nos acordamos de las derrotas y pocas veces de las victorias. Nos acordamos de los crímenes, entre comillas, que hemos cometido, no de las grandes labores de civilización, de protección, de desarrollo de derechos que hemos llevado a cabo, sobre todo en comparación con otros países, con otras culturas, sobre todo las culturas anglosajonas. Yo creo que en eso tenemos un sentimiento de culpabilidad exacerbado, que para mí no tiene ningún sentido.
Terminando hablando de Sí. Guastavino, Guastavino. ¿cómo fueron sus últimos días? Y murió ya sabiendo el legado que estaba dejando y la influencia, ¿no? Y la importancia que se estaba empezando a dar. Sí, porque murió con una edad relativamente joven, con apenas 66 años, a principios del siglo XX, pero ya había su legado ya había sido, digamos, había tomado el relevo, ese testigo había sido tomado por su hijo. Su hijo que continuó la labor de su padre, el desarrollo de sus empresas, y no solo de sus empresas, sino también de esa labor arquitectónica de innovación. Hay que tener en cuenta, a mí me llama la atención porque el hecho de que lo que hizo fue nada más y nada menos que una arquitectura tradicional de todo el Levante español. De hecho, esas cúpulas se llaman cúpulas tabicadas o cúpula catalana también, porque es propia de todo el Levante español, incluso del norte de África. Lo que hizo fue llevar esa arquitectura tradicional, fue llevarla a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, lo que aquí era tradicional, ahí fue innovador totalmente. Es decir, que muchas veces también creemos que lo que tenemos aquí es peor que lo que hay fuera, cuando no tiene por qué ser así, ¿no? En ese sentido fue desde luego un innovador y fue así reconocido. Algo para ir concluyendo, Quique. Pues que a mí me parece una pena que tardemos tantos años en reconocer a alguien que puede ser determinante para la arquitectura en este país. Bueno, y que, como has dicho tú muy bien, pase en varios campos de la sociedad ahora. Sobre todo hablamos siempre, eso hoy toca arquitectura, es que hablamos siempre de lo mismo. Es que ya me empieza a cansar, ¿no? De siempre tener que reivindicar la minoría, ¿no? Reivindicar lo que ha pasado a lo largo de nuestra historia, ¿no? Cómo ha sido nuestra historia. Aburre, ¿no? Que tener que reivindicar incluso lo que hemos dicho siempre, ¿no? Sentirte incluso culpable, ¿no? Sí, porque de tratar bien y tratar ocurre, con... Alfonso, que es que además esto parece que está contaminado contaminado ideológicamente. Es decir, parece que el que reivindica la historia de España de una manera como queremos hacer aquí, parece que es de un espectro ideológico determinado, cuando yo creo que no es así. Yo creo que desde un punto de vista cualquier ideología puede reivindicarse a la historia de España reconociendo las sombras, como las hay en todos los países, pero también las luces. Entonces yo creo que en ese sentido pecamos de un exceso, como de un exceso de sentimiento de culpabilidad. Culpabilidad que en algunas veces se intenta exacerbar. No el que algo que yo no entiendo. Que yo no entiendo, desde luego. Pues estamos aquí, ¿no? Para desde este pequeño espacio, pues en el caso de hoy, homenajear, ¿no? La obra de un arquitecto español, Rafael Guastavino. Somos la pequeña aldea de los galos irreductible. Y te agradezco, ¿no? Que hagamos este espacio y que te acerques hasta aquí cada 2 semanas, pues para acercar más a los oyentes. Pero ya sabes.